Hoy vamos a estar tratando un tema importante, las características o como una de las, hablemoslo como una de las figuras que da la palabra acerca de la Biblia o acerca de la misma palabra para nosotros. Sabemos que la palabra es un espejo, sabemos que la palabra es como espada, sabemos que la palabra es como fuego, sabemos que la palabra tiene diferentes características de cómo funciona ella para nosotros. Y en esta noche quiero compartirles que la Biblia es representada como el martillo. Por aquí tengo un martillo, por aquí tengo un ejemplo de lo que pues refleja la palabra para nosotros, lo que ella se da el comparativo de cómo es la palabra para nuestras vidas. Y bueno, cuando a mí se me da la oportunidad de expresar este tema acerca de la palabra como martillo, pues me acuerdo de los machucones, me acuerdo que en algún momento dado ella es utilizada para varios usos, pero cuando la utilizamos y si en dado caso hemos sentido que no damos en el blanco y da en nuestro dedito, pues sabemos lo que duele y el daño que puede ocasionar. Los carpinteros, los maestros de construcción que han utilizado esta herramienta saben lo fuerte que es y el uso que ella tiene. Entonces, el martillo es utilizado para golpear directa o indirectamente algo. Sirve para clavar puntillas o clavos, sirve para romper o para moldear. Algunos lo utilizan para moldear. El martillo es una herramienta y la palabra de Dios nos la refleja o nos da el comparativo que es como martillo. Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Jeremías, del profeta Jeremías, allí donde estás con tu familia, o si estás solo. Quiero que tengamos la palabra ahí muy dispuesta, muy disponible, porque la palabra es esa herramienta con la cual nos guiamos, con la cual caminamos. Tuve la oportunidad el miércoles pasado de compartir el devocional, caminando en la palabra de Dios. Entonces, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Y dice así la palabra. Hace una interrogación. Aquí Dios, hablando a través del profeta, hace una interrogación y dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, vamos a dejar ahí ese versículo con esa interrogación. Dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo? Hace un símil, una comparación, que la palabra es como un martillo que es utilizado para quebrantar, ¿cierto? Para romper. Dice, las señoras en la cocina muchas veces necesitan partir la panela o partir un coco. ¿Qué utilizan? Con sus propias manos no son capaces. Ni nosotros de pronto como varones tampoco somos capaces de partir la panela con la mano. Necesitamos ¿qué? Una herramienta. ¿Sí? A veces se necesita algo fuerte para poder romper. Cuando se me da esta oportunidad, yo digo: uy, qué bonita palabra que el Señor me permite compartir, la palabra como martillo. Pero cuando empiezo a profundizar en la palabra, yo, ay Dios, qué tema tan interesante, pero también tan profundo y de juicio. Y bueno, ya les voy a decir por qué. Quiero contarles la anécdota de un hombre con un corazón enceguecido, un hombre joven, hace muchos años, con un corazón, como dice la palabra, ese es como un corazón de roca, fuerte, endurecido, enceguecido. Iba constantemente a una iglesia, pero no asistía a la iglesia. Era a tirarle piedras a la puerta de la iglesia, aún en los mismos momentos de servicio iba por decirlo así, a sabotear, a molestar, llevando allá a ese joven y tire piedras a esa iglesia, molestando allá a aquella congregación. Entonces,
este joven enceguecido, quizás molesto con el evangelio, porque dice la palabra que pues para algunos es locura, para algunos es molestia, porque es la verdad redarguyendo el corazón del hombre. Entonces este joven allá tire piedras y molestando a aquella congregación, a aquella iglesia, saboteando, siendo un poco irrespetuoso, hasta que llega un momento donde el pastor de esa iglesia decide y dice, ya no me aguanto más, y sale, pues obviamente sale a desafiarlo, cansado de la grosería de este joven, interrumpiendo y tirando piedras allá a aquella iglesia, pues sale el pastor a confrontarlo y dice, ya no más, ya no más. Y quizás él con el ánimo de confrontar, con el ánimo de enfrentar a este joven, pero mucho más con eso, aquel pastor, aquel siervo, lo que lanza es una palabra y diciéndole, de pronto tenía muchas ganas, ya lo veía pequeñito, porque pues uno como humano, como ser humano, pues obviamente llega a un punto donde se cansa o dice, no, yo ya no me aguanto más esta grosería, esta manera de que me esté saboteando las reuniones. Y salió ese pastor a confrontarlo, pero el Señor pone una palabra en ese pastor, ¿sí? Que iba aún por encima de lo que en su humanidad iba a poder hacer. Humanamente él podía haber llamado a la policía, pero lo que hace aquel pastor, lo que hace es confrontarlo y lanza una palabra y le dice, lo veré en este lugar, no tirando piedras, sino arrodillado y clamando y llorando al Dios al cual usted viene a ofender. Y veré que estará aquí con sus rodillas doblegadas en esta congregación. Y mucho más fuerte esas palabras que salieron, más contundente que de pronto haberlo confrontado, pues esas palabras llegaron al corazón de ese joven, y pues gracias a esa palabra que el Señor lanzó, pues hoy está el hijo de ese joven, hoy compartiéndoles aquí la palabra. Hoy está este servidor, hijo de ese joven del cual les estaba contando esa historia, de ese joven grosero que saboteaba la iglesia tirando piedras. Resulta que la palabra lo confronta y la palabra entra a su vida y como martillo quebranta todo aquel corazón enceguecido, todo aquel corazón endurecido, y transforma el corazón de la vida de que hoy en día es mi papá, y que pues gracias a él tuvimos la gran oportunidad de estar aquí caminando en los caminos del Señor, en esta vida hermosa y placentera que es la vida como un hijo de Dios. Entonces el Señor puede transformar, y la palabra, cuando hablamos que la palabra es como martillo, pues hace referencia de que no hay nada que no pueda ser quebrantado por la palabra de Dios. No hay nada que se pueda resistir al golpe poderoso de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios, y lo hemos hablado y lo hemos estudiado, sabemos que la palabra de Dios tiene una utilidad poderosa y grande. Entre ellas, vamos y lo podemos analizar allí en el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, 16. Creería que todos nos sabemos, que todos conocemos la utilidad de la palabra. Dice que la palabra, y vamos a toda la escritura de Dios, vamos a estudiarla, vamos allí, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Aquí podemos ver 4 características fundamentales en la utilidad de la palabra. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Entonces, complementando la palabra, cuando nos habla que la palabra de Dios es como ese martillo, no hay nada que pueda resistirse. Cuando hablamos de martillo, habla de una fuerza. Obviamente, si su merced golpea algo con su mano, no va a tener la misma fuerza con la que lo haces con un martillo. La palabra de Dios tiene esa reacción mucho más fuerte, triplica o cuantiplica prácticamente la fuerza que tú puedas tener y lleva con contundencia. ¿Para qué? Como hablábamos,
muchas veces va a ser usada para moldear, pero muchas veces va a ser usada para romper, quizás para destruir. Cuando la palabra de Dios toca nuestras vidas, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, tiene que pasar algo contundente en nosotros. Cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que ir dispuestos a que pase algo sobrenatural en nosotros, algo contundente en nosotros. Le comentaba hace un tiempo a los jóvenes que pues tuve la oportunidad de hablar con una compañera, con una amiga, de la cual ella me decía, ay, a mí me gusta ir a la iglesia y pues estoy yendo a un sitio y pues me gusta, me siento cómoda, me siento bien, pero yo dentro de mí me preguntaba, pues conociendo prácticamente el fruto de nuestras vidas, porque el fruto da a conocer quiénes somos, cómo estamos, cómo está nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Pero cuando escuchaba esas palabras de que yo iba a la iglesia y me sentía bien y me gusta cómo escuchar, cómo hablan bonito, cómo esa palabra viene y me hace sentir bien, pues yo me cuestionaba, primero que todo, si estaba escuchando una palabra de verdad, porque la palabra de Dios, como dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios, pero es útil ¿para qué? Para redarguir, para enseñar. Cuando se nos enseña, se nos redarguye, y cuando se nos redarguye, tiene que haber incomodidad en nuestra vida. Y mucho más cuando nuestro caminar no procede o no va en la misma vía de la voluntad de Dios. Por lo mismo tanto, cuando se habla que la palabra es como martillo, pues la palabra tiene que llegar y tiene que generar un impacto en nuestra vida. Y muchas veces ese impacto duele, tiene que doler. Como decía, si te llegas a golpear con el martillo, el dedito que tienes sujetando el clavo, la puntilla, pues te hace sacar un montón de bendiciones y decir, ay, qué gracias Dios mío por ese martillazo. Duele que nos hace llorar, que nos hace gritar. De la misma manera la palabra tiene que doler en nosotros. Tenemos que ir dispuestos y preparados para que la palabra de Dios redarguya, dice que corrige. Tengo algo presente en estos días y escuchaba a través de las noticias y hay una gran preocupación de la cual debemos nosotros como iglesia estar clamando y pidiendo al Señor. Obviamente sabemos que todas esas cosas van a ocurrir, pero pasó a una tercer fase este proyecto de ley, que es el que los padres ya no podemos corregir a nuestros hijos de la manera como lo instruye la palabra. O sea, ya como padres se nos está quitando la autoridad, y realmente más que se nos quite la autoridad, esa ley va en contra de la ley de la palabra de Dios, que es la corrección a nuestros hijos, que es de la manera, obviamente, de la manera como enseña la palabra, porque una cosa es, como hablaba con los jóvenes este sábado, claro, nuestros padres, quizás nuestros abuelos, se pasaban de la línea. La palabra de Dios es muy equilibrada. La palabra de Dios es equilibrada. La palabra de Dios es veraz. Ella tiene total veracidad, tiene total equilibrio, que si caminamos en ella vamos a entender el propósito de Dios. Y obviamente ella me enseña que debo corregir a mi hijo. Si yo no corrijo a mi hijo, cuando joven, cuando esté grande, pues no voy a poderlo aconsejar y mucho menos voy a poderlo corregir. Si no lo hago de pequeño, si no tengo una sabia corrección, me habla de la varita de la corrección, que debemos hacerlo con la sabiduría de Dios, pero hay que hacerlo porque esta carne tiene que ser doblegada, esta carne tiene que sentir que ella no manda en mí. Y eso es lo que le hacemos sentir a nuestros hijos, que su carne, que es donde viene la raíz de pecado, donde viene la raíz de desobediencia, porque como decía el salmista David, en pecado me concibió mi madre. Y esos niños
mientras van tomando conciencia, mientras su conciencia se va haciendo más abierta a conocer el bien y el mal, requiere que esa carne sienta y entienda que ella no puede mandar sobre nuestras vidas, que en nuestras vidas hay una autoridad. ¿La autoridad quién es? Los padres. Y sobre esa autoridad está Dios. Entonces, cuando está la autoridad de Dios, pues vamos a corregir a nuestros hijos sin ningún maltrato y y no va a generar en ellos ningún daño psicológico. Si nuestros padres se pasaron, si nuestros padres quizás a veces utilizaron medidas, que la chancleta voladora, que la tabla, que quizás no fueron muy de acuerdo a la palabra, pero sabemos que lo hacían con sabiduría, con amor. Bueno, les faltó un poco más de sabiduría y que para eso Dios nos va enseñando, que tenemos la varita, la corrección, para eso tenemos un lugar donde corregir a nuestros hijos, porque la palabra viene para corregirnos y la palabra nos enseña y Dios nos muestra a través de la palabra lo importante que es la corrección. Entonces, cuando hablamos que la palabra es como martillo, para mí hace referencia que viene con contundencia, ¿sí? Muchas veces a romper cualquier esquema o cualquier dureza que haya en nuestro corazón, o cualquier intervención que haya de nuestra carne, que haya del mundo, para hacernos dóciles al Espíritu de Dios, a la voz de Dios. Muchas veces el Señor tiene que utilizar con su contundencia de disciplina para nosotros, porque de lo contrario no va a ser compañitos, como dicen por ahí, el viejo decir, compañitos de agua tibia. Muchas veces se tienen que utilizar medidas contundentes, porque con Satanás no se puede jugar. Satanás no viene con pañitos de agua tibia. Satanás dice la palabra que vino para robar, matar y destruir. Y lo está haciendo, lo está haciendo. ¿Cuántas vidas se han muerto por esa pandemia sin haber entregado su vida a Jesucristo? Y eso es plan de Satanás. El anhelo de Satanás es que la gente se pierda, que la gente muera sin tener la oportunidad o habiendo tenido la oportunidad, pero vino para acelerar la muerte, vino para llevarse mucho más temprano y mucho más rápidamente las personas sin Cristo. Entonces, es necesario ser corregidos por Dios, es necesario ser castigados muchas veces por la disciplina de Dios para evitar el castigo eterno. Prefiero sentir el martillazo de Dios y para ello debemos nosotros permitir que Dios moldee nuestra vida. Para nuestra vida requiere un cambio total. Dice la Biblia que el que está en Cristo nueva criatura es. Muchas veces conocemos el testimonio del apóstol Pablo, que el Señor tuvo que tumbarlo del caballo, tuvo que golpearlo. Es como si lo hubiese golpeado, es como si lo hubiese contundentemente lo haya tumbado de un golpe del caballo. ¿Para qué? Para que lo viese a él y le dijera que ¿por qué me atacas? ¿Por qué me estás a mí? ¿Por qué estás persiguiéndome, Pablo? Y tuvo un cambio, pero tuvo que pasar un proceso. Y necesitamos nosotros pasar un proceso para cambiar, para dejar esa naturaleza, ¿sí? Esa naturaleza antigua, esa naturaleza pecaminosa, y entrar a llevar una vida diferente. Les contaba en el principio ese testimonio que gracias a Dios cambió la naturaleza de mi padre. Un nuevo hombre, de ser ese hombre que le gustaba tomar, cuando él nos cuenta su experiencia, porque ya cuando nosotros nacimos conociendo el nuevo hombre, que fue golpeado con ese martillo y esas piedras que él lanzaba a la iglesia fueron rotas, y ahora sirviendo allá, sirviendo en la iglesia, ahora ha tenido que
ha tenido que sobrellevar a aquellos otros jóvenes, otras personas que han ido también a atacar lo que él hacía en su época antigua. Entonces, podemos ver que hubo un cambio, una transformación. Entonces, yo no puedo decir que yo voy a la iglesia para sentirme cómodo, escuchar la palabra y sentirme cómodo. No, la palabra viene con contundencia. La palabra como martillo, cuando hablamos de martillo, vienes a romper, vienes a quebrantar. Dice Jesús, dice la palabra, nos enseña la palabra que el Señor quiere que hace la referencia que es como el alfarero, que el pueblo de Israel es como el barro en manos del alfarero, que si tiene que volver y destruir eso que hizo para volver a ser conforme a la voluntad de Dios, pasar en las manos de Dios, tenemos que pasar procesos que muchas veces van a doler, que muchas veces van a pasar procesos duros, difíciles en nuestra vida, pero esos procesos son muchas veces necesarios para entender que el plan de Dios que tiene para nuestra vida es mejor que el que nosotros muchas veces en arrogancia, en desobediencia, queremos caminar, queremos ir dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero tiene que el Señor muchas veces con contundencia mostrarnos y enseñarnos que no es por ese camino. Entonces, eso es lo que vemos a través de la palabra, eso es lo que vemos, cómo Dios quiere transformarnos y cambiarnos, cómo Dios quiere hacer de nosotros, moldear nuestras vidas. Pero estudiando un poco más ese pasaje allí en Jeremías capítulo 23, 29, estudiando ese pasaje, pues me encuentro con algo bastante particular, bastante que me llamó la atención, pero a la vez me hace ver que la palabra de Dios es para ser respetada, la palabra de Dios es para ser temida. Nosotros hablando acerca de la disciplina, y yo tengo algo en mí, un concepto que cuando la palabra dice que al Señor hay que temor y temblor, ese temblor hace parte de un miedo reverente, debe hacer parte de que yo debo temer a la palabra de Dios. Muchas veces como seres humanos, en la gran mayoría, le tememos a la palabra del hombre, de los gobiernos o de lo que dicen las personas a nuestro alrededor. Pero realmente debemos nosotros entender que al que debemos tenerle temor y temblor es a la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque estudiando más a fondo ese pasaje de Jeremías capítulo 23, 29, mirando el contexto de esa palabra, cuando el Señor dice que su palabra es como fuego y como martillo que quebranta la piedra, es haciéndole un llamado, una exhortación a aquellos profetas y sacerdotes que en ese momento usaban la palabra de Dios, pero ni siquiera era para transmitir la palabra de verdad. Vamos al versículo de Jeremías 23. Quiero que leamos el versículo 12. Dice así, capítulo 23 de Jeremías. Dice, por tanto su camino será como resbaladeros. Perdón, pasemos al 13. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Mira lo particular que el profeta Jeremías, o que Dios estaba usando al profeta Jeremías para hablarle a los profetas del pueblo de Israel. Dice que alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová.
Mira lo interesante. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esto se me hace a mí tan claro, lo que tristemente en muchos lugares la palabra que se está dando una palabra o la gente quiere escuchar. Se está transmitiendo una palabra para que la gente se sienta cómoda y tranquila. Yo tengo en mi corazón y tengo presente que la palabra vino para exhortarnos como primera medida, porque somos hombres y que esta carne siempre llevará a hacernos a pecar. Por lo tanto, tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Por lo tanto, en esta noche, la insistencia es a que mantengamos nuestra vida encaminada a la palabra de Dios. Algo que me llamó la atención era estudiar acerca de aquellos hombres en aquel lugar que se llamaba los hombres de aquella provincia de Berea. Aquellas personas que cuando alguien se paraba a enseñar la palabra, ¿qué hacían? Llevaban la palabra y realmente llevaban la ley de Moisés y decía, si es cierto lo que ese hombre está compartiendo. No podemos nosotros escuchar lo que queremos escuchar. Muchas veces vamos a escuchar lo que no queremos escuchar, y la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, va a decirnos lo que necesitamos escuchar, no lo que queremos escuchar. Por eso aquí el profeta Jeremías hacía una exhortación, o Dios exhortaba al pueblo, y exhortaba en este pasaje precisamente porque se estaba utilizando la palabra para hablar, como dice el versículo 16, para alimentar con vanas esperanzas. Escuchamos que venga aquí a la iglesia, vamos a orar para que el Señor le dé carro, para que el Señor le dé casa, le dé beca, pero su corazón, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón de aquellas personas? Lo que primero el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y es lo que realmente nosotros debemos estar dispuestos a dar. Lo demás es añadidura y lo demás pasa a un segundo plano. Si dentro de la providencia de Dios quiere bendecirnos, el Señor nos dará las cosas que necesitamos. Poco a poco dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El crecimiento debe ser de nuestro corazón. El Señor no nos habla a crecer en bienes. El Señor no nos habla a crecer en riquezas. El Señor no nos habla a crecer en fama. El Señor nos ama a crecer en Él, a que seamos más como Él, a que nuestro corazón se rinda más como Él. Y por eso le hace la exhortación en el versículo 29. Para mí, cuando empiezo a estudiar y yo tenía este pasaje, sí, que es la palabra de Dios, que viene a quebrantar el corazón, aquellos corazones duros, pero resulta que aquí también le está hablando, es a quienes, cuando expresemos la palabra debemos tener temor y respeto por lo que vamos a expresar, por lo que vamos a hablar, que sea su palabra, y su palabra viene para enseñarnos, viene para corregirnos. Muchas veces nosotros queremos recibir las promesas de Dios y nos quedamos en los salmos pidiendo, Señor, ven y sálvame, Señor, ven pero cuando viene la palabra de corrección, esa como que no, esa no la quiero escuchar. Cuando se nos habla desde quizás esos hombres de Dios que Dios usa con una palabra verdadera y que exhorta y que habla sin pelos en la lengua, que habla la palabra de Dios, que no necesita ser adornada. La palabra de Dios no necesita ser adornada. Y le decía a aquella amiga, yo le decía, si estás siguiendo aquel lugar y te sientes cómoda y no hay cambios en tu vida, pues realmente no estás escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando escuchas su palabra, ella te tumba de la silla. Ella te cambia, ella le vuela a uno el cerebro, porque tiene que confrontar nuestra mente y nuestro corazón. Muchos decían, ay, es que a usted le lavaron el cerebro. Sí, a mí me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, me lavó todo mi cuerpo.
La palabra de Dios tiene que venir a nuestra vida con contundencia y tengo que estar dispuesto a ello. Tengo que estar dispuesto a que Dios cambie. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Yo no puedo seguir siendo el mismo después de haber pasado por la palabra de Dios, porque ella es como fuego, pero en este caso estamos hablando como martillo. Ella tiene que martillar fuerte mi vida y tiene que confrontarme, exhortarme. Pero mira que la exhortación de Dios, mira que la palabra profética de Dios, cuando viene de Dios, viene acompañado para edificar la iglesia. Pero para que la iglesia sea edificada, también tiene que ser exhortada, tiene que ser limada, tiene que limpiarse. Y muchas veces el martillo se utiliza ¿para qué? Para moldear, para limpiar asperezas, para limpiar aquellas cosas que no sirven. Y viene el martillo y eso tiene que doler, eso duele. Cuando duele, sentimos que esta carne se adolece, sentimos que esta carne sufre, ¿sí? Pero nos hacemos menos, nuestra carne se debilita para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Entonces, analizando es tener muy presente, mucho más ahora, mucho más en estos tiempos. La palabra lo enseña. Falsos profetas. Mira, dice aquí en Jeremías, estaba denunciando los falsos profetas, aquellos que vienen a hablarnos, a hacernos sentir bonito, a hacernos sentir bien, a hacernos sentir cómodo. No, la palabra viene a incomodarnos, la palabra viene a despertarnos, la palabra viene a levantarnos. Y para muchos eso incomoda y no les gusta incomodarse. La palabra viene como martillo. Ellas traen sus promesas de bien. Sus promesas dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. Dice la palabra, un padre que ama a su hijo, ¿qué? Lo martilla, lo corrige y exhorta a aquellos que no van por el camino correcto y les hace la advertencia. El Señor hace una advertencia. Y lo decía hace un instante. Prefiero ser corregidos en este caminar, ¿sí? Y no esperarme al castigo eterno. Prefiero que el Señor venga y me corrija aquellas cosas que están mal en mi vida, aquellas cosas que están mal, de las que aún yo no conozco, que solamente el Señor conoce. El Señor, ¿qué hace? Con el martillo entra, quebranta, abre toda costra que pueda haber en nuestro corazón. Lo más peligroso es que nuestro corazón se llene de costra. Dice la palabra que sus conciencias han sido cauterizadas. ¿Qué significa eso? Que no sienten nada. Necesitamos permitir que sea el martillo de la palabra, confrontando nuestras vidas. Cuando estés escuchando siempre lo mismo que te hace sentir cómodo, que te hace sentir bien, hay que preocuparnos, porque la palabra de Dios incomoda. La palabra de Dios, escuchaba veía en las redes un mensaje acerca de cuando Pedro y Silas, allá encarcelados, estaban preparándose para seguir llevando el mensaje. Ellos no estaban en un hotel 5 estrellas, ni estaban mirando la comodidad de lo que les rodeaba, no. Pero ellos sabían que estaban usando la palabra que quebranta, pero esa palabra que quebranta es una palabra que trae vida y que trae edificación para su iglesia, que trae edificación para mi vida, que trae restauración. Si el Señor, como dice allí también con el profeta Jeremías, que seamos como el pueblo de Israel, que somos como el barro en manos del alfarero. Va a doler cuando está trabajando ese barro y quizás no va quedando de la manera correcta, pues Él tiene que deshacerlo para hacerlo de nuevo, para formarlo conforme a su voluntad, para edificarnos conforme a su voluntad como cuerpo de Cristo. Amén. Eso duele, pero edifica. Quisiera terminar
con un salmo, que es un salmo conocido, que es el Salmo 23. Y allí en el versículo 4, Salmo 23, versículo 4, nos dice la palabra de una manera muy especial. Algunos ya lo tienen, dice, versículo 4, la parte B, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es como algo chistoso escuchar eso, porque precisamente la vara era utilizada ¿para qué? Para corregir la ovejita. Aquella ovejita que estaba andando un poquito descarriadita, pues utilizaba la vara, ¿sí? Para castigarla, y el callado para protegerla. Mira la representación del Dios de amor que tenemos. Él no quiere que andemos por caminos ni a derecha ni a izquierda, Él quiere que andemos por sus sendas, pero requiere una corrección. Con su vara nos corrige, con su callado nos defiende. Amén, porque Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para su iglesia, y Él viene por una iglesia que ha sido bien edificada. Él viene por una iglesia que está limpia, preparada. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Y una iglesia que esté descuidada, una iglesia que esté relajada. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Fueron vírgenes que se relajaron, cómodas, y no podemos acomodarnos. Tenemos que estar ahí las 24 horas despiertos, velando, batallando, ¿sí? Muy atentos a que la palabra que nosotros recibimos sea la palabra de Dios, sea la palabra de verdad. No nos podemos dejar engañar. Vamos a ver las noticias, vamos a ver diferentes cosas que van a traer mucha confusión, pero para eso tenemos la palabra profética más segura, esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos ayuda a crecer. ¿Y cómo podemos saber que estamos siendo edificados? Cuando los frutos, dice que por los frutos los conoceréis, ¿sí? Y esos frutos, dice la palabra, que deben ser frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, vamos a recibir aliento, vamos a recibir corrección, pero esa corrección nos da aliento, nos da entendimiento. Eso es lo otro que debemos nosotros recibir de parte de Dios, su entendimiento. La iglesia debe ser una iglesia entendida. Amén. Y debemos hablar la palabra, debemos caminar en su palabra, no solamente esperando a recibir sus promesas, no, también debemos esperar su corrección. Dice que el corazón del hombre es engañoso, muy engañoso. ¿Quién lo conoce? Solamente el Señor. Estemos atentos también para ser guiados y corregidos, guiados por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amén. Entonces, la palabra de Dios como martillo hace referencia de juicio, hace referencia también de edificación. Amén. La palabra es útil para enseñarnos, pero también para redarguirnos y corregirnos. Son cosas que debemos tener presente en nuestra vida. Un padre que ama a su hijo lo corrige. Si nosotros, siendo malos como seres, como hombres, sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Amén. Entonces, esto, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, amigos, debemos acercarnos a la palabra de Dios. Debemos ver la palabra de Dios como una herramienta de edificación, como una herramienta que nos instruye, que nos moldea. Amén. Que moldea nuestra vida, que moldea nuestro carácter, que moldea nuestro temperamento. Aún hay cosas de ese viejo hombre que tratan a surgir y a salir. La palabra de Dios moldea, cambia, transforma radicalmente, y debemos nosotros estar dispuestos con un corazón contrito y humillado. Dice que ese corazón el Señor no rechaza. El Señor no rechaza un corazón contrito. Muchas veces el martillo viene para doblegar, para moldear, para edificar como iglesia. Porque Dios viene por una iglesia lista, una iglesia preparada, una iglesia que camina en las sendas de verdad. Una iglesia que camina bajo la guianza de la palabra de vida y de verdad. Jesucristo lo dijo:
yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces debemos caminar en Cristo Jesús, debemos caminar en su palabra. Amén. Ellas son las que nos guían, ellas son nuestra luz, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, y así poder entender y conocer. Entonces, y debemos estar alerta, iglesia, muy alerta. Ese pasaje allí en Jeremías capítulo 23, 29, habla precisamente de que aquellos hombres que están usando esa palabra para beneficio propio, se están siendo utilizados para beneficiarse en ellos, me causó mucho cuidado que dice, hablando vanas esperanzas, o sea, esperanzas que no vienen de parte de Dios. Y viene el Señor y todos sabemos, todos debemos tener muy presentes que lo que viene para la tierra es juicio. Lo que viene para la tierra es un tiempo donde debemos estar preparados y entender que muy pronto el Señor viene a arrebatar a su iglesia, a los escogidos de Dios, aquellos que han abierto su corazón y han entendido la palabra de verdad, que han dispuesto su corazón para caminar en las palabras de vida y han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces debemos nosotros estar atentos a lo que la luz de la palabra nos está mostrando. Cada día lo que vemos en nuestro alrededor es la confirmación de la palabra de vida. Amén. Mi querida iglesia, este ha sido el tiempo de compartir la palabra como martillo que rompe la piedra. Que nuestro corazón cada día se doblegue más, que nuestro corazón cada día se intime más en la presencia de Dios, sea más sensible a la voz de Dios, sea más audible, más atento nuestro oído a la voz de Dios. ¿Y cómo nos habla el Señor? En su gran mayoría de tiempo el Señor nos habla a través de su palabra. Lo dejó como el libro de instrucción. Amén. No nos despeguemos de su palabra, escudriñémosla, comámosla, dice el predicador Charles Spurgeon en alguna de sus predicaciones, que podamos comernos al menos un versículo, pero que lo mastiquemos bien, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, porque la palabra es más que suficiente para nuestra vida y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en la palabra. Amén. Este ha sido un tiempo hermoso que para mí ha sido de gran edificación.